El escribano Ramaciotti con nosotros. ¿Cómo le va, Buen día, escribano? Buen ¿cómo día. le Escri, va? muy ¿Todo bien. bien? Todo muy bien. ¿Me Bueno. permiten una pregunta un poco Sí. personal? ¿Cómo Sí. andan del bolsillo? ¿Del bolsillo? Flaco, doctor. Flaco. Doctor. Bueno, vamos a hablar de algunas alternativas A para ver, sí. tratar de engordar el bolsillo. Bueno, está bueno. Buenísimo. Vamos a hablar dos A ver. alternativas que participan los escribanos. Primero, la hipoteca y segundo, la prenda. La Ajá. hipoteca es cuando el bien afectado es un bien inmueble, es registrable, es decir, puede ser un terreno, una casa. ¿Y en qué consiste la hipoteca? La hipoteca consiste en asegurar de que el dinero que se ha prestado se restituya, es decir, asegurar el cobro de una obligación. Cuando es sobre un bien inmueble, hablamos de hipoteca. Cuando hablamos sobre un bien mueble, es decir, registrable, hablamos sobre una prenda. Los autos, normalmente cuando nosotros compramos un auto y no tenemos el dinero para pagarlo de contado, nos prendan el auto. Prendan. ¿En qué participamos el escribano? Generalmente hay un formulario en que nosotros certificamos la firma, o si no, la puede certificar la agencia, si está debidamente autorizada, o el registro del automotor. En la hipoteca, no. En la hipoteca solamente la hace el escribano, es una escritura pública y tiene una serie de requisitos. Siempre yo trato de aconsejar a la gente de que cuando firmamos algo, leamos la letra chica. Todo, hay que leer Sí, todo. lo que pasa es que acá, que no son un contrato como los que normalmente podemos hablar y negociamos. Acá son contratos de adhesión. ¿Y por qué son de adhesión? Porque las condiciones las impone una de las partes. Es decir, si querés que te preste, estas son las condiciones. Nos dan pocas alternativas. Normalmente, no sé si ustedes han escuchado hablar de los contratos leoninos. Sí. Los contratos leoninos es cuando todas las partes favorecen a una de ellas. Esta palabra leonino viene de una fábula de Esopo, en los cuales cuenta de que salieron a cazar un león, una vaca y una oveja. Y los tres fueron y cazaron un ciervo. Estaban todos contentos, pero cuando llegó el momento de repartir, el león empezó a poner condiciones. No, ¿por qué voy a compartir con ustedes si yo soy el más fuerte, si yo lo casé, si yo, aparte, no me gustaría compartirlos con ustedes, yo fui el que hice el esfuerzo? Es decir, todas las causas para él. De ahí vienen las cláusulas leoninas. Por eso hay que tener siempre en cuenta que en estos contratos tenemos pocas alternativas para poder nosotros defendernos. Viste que la vaca perdemos hasta en la fábula, ¿no? Sí. Eso pues el originario de esta palabra. Sí. Bueno, en este tipo de hipotecas, que puede ser hipotecas de primer grado o de segundo grado, siempre que estamos hipotecando, ya sea un bien inmueble, que puede ser una casa o un terreno, puede ser de primero o segundo grado. ¿Por qué puede ser? De primer grado cuando afectamos al inmueble. Pero ¿qué pasa si el inmueble es valioso? Hay suficiente resto, en el supuesto caso de que se cobre la hipoteca de primer grado, para que se ejecute una hipoteca en segundo grado. Es decir, podemos nosotros hacer una segunda hipoteca sobre el mismo inmueble, porque si se cobra la primera va a quedar dinero para cobrar la segunda. Hay que tener en cuenta siempre que si se ejecuta, aunque sea por deudas de la segunda, siempre el que cobra es el primer grado y con lo que queda se va a cobrar el de segundo grado. Fundamental. En las hipotecas, porque las hipotecas por la ley actual son muchas veces hasta 20 años. Inclusive a los escribanos nos obligan los bancos un poco a poner una cláusula de reinscripción. Después de los 20 años la reinscribe, porque si no habría caído el derecho. Claro. Entonces la reinscribe. Es fundamental cuando pagamos la última cuota que nos den la cancelación. ¿Por qué? Porque las hipotecas se constituyen por escritura pública y se cancelan por escritura pública. Y muchas veces, acá a 20 años o a 30 años, encontrar el deudor es muy difícil. Y es muy difícil encontrar la documentación porque el banco se quedó con el título de la propiedad para garantizarse el crédito y se quedó también con la hipoteca. Entonces, recuperar la documentación es fundamental, pero hay que exigirlo. Claro. Si no, nunca vamos a poder vender ese bien inmueble. Así que fundamental, últimas cuotas, recuperar. Hoy en día con la legislación vigente son a 20 años. Con el nuevo código se limita a 10 años el tiempo de duración de la hipoteca. Vamos a ver si la jurisprudencia va a poder después reinscribirla para que tenga más duración. También nos habla que en el código viejo, en que la hipoteca tiene que tener un monto fijo. En el código nuevo no, en el código nuevo es abierta.
Así que está variando a partir de ahora con la apertura del nuevo código. También se habla de la palabra anatocismo. ¿Qué quiere decir anatocismo? Es muy vulgar. Es cuando hay intereses de intereses. Es decir, yo tengo que pagar una deuda y tengo que pagar los intereses. Sí. Y cuando sobre esos intereses, a su vez, me cobran nuevos intereses, eso es anatocismo. O sea, hay que tener mucho cuidado. Pero, nuevamente les digo, hay que tener siempre... Hay que leer la letra chica. Hay que leerla, aunque estemos obligados a no respetarla, porque realmente no nos van a dar posibilidades para negociarla. De todas formas, también podemos hablar de la secularización de la deuda. Los bancos, por lo general, vos debes saberlo, los bancos, por lo general, al crédito, que ellos lo llaman crédito activo, yo le diría pasivo con posibilidad de convertirlo en activo. ¿Qué hacen con ese activo? Lo venden. O hacen letras de crédito, o hacen bonos. Los gobiernos hacen bonos en base al respaldo del dinero que van a cobrar, tienen que cobrar en las hipotecas que tienen. Entonces, en realidad, no sabemos, si bien es cierto las condiciones no cambian, no sabemos dónde va a terminar el acreedor. Muchas veces los acreedores nuestros han terminado en Japón porque un banco compró ese crédito y él tiene que ejecutar. Las condiciones no varían, no pueden variar el contrato. Sí, quizás el lugar de pago, pero lo demás no varía. Así que, sobre todo, tengan presente esto. Siempre que hagan una hipoteca, asegúrense de que hagan la cancelación de la hipoteca. Claro. Si el banco se va a la quiebra, no se recupera más el título original y es muy difícil conseguirlo. Muchas gracias, escribano, muy amable.